valor que deja CISAL es haber trabajado en base a las potencialidades y necesidades de la población. Es un proyecto que ha tenido que tener varias facetas, varias fases. No ha venido con un tema especializado, sino ha partido por las demandas locales, ¿no? Y creo que eso es uno de los factores que considero que es el éxito del proyecto. CISAL generó espacios muy claros, muy definidos, técnica y políticamente de participación de la población. Y la población respondió a eso. Por ejemplo, hemos trabajado con la Mesa de Desarrollo Económico. Se ha invitado a muchas instituciones, tanto como públicas y privadas, que eran aliados estratégicos, donde que trabajaba la municipalidad, los beneficiarios, otras instituciones. Antamina mismo lo sabe, en este caso, que se ha hecho un buen modelo de gestión bajo el modelo multiactor, ¿no? Con una visión de desarrollo sostenible. No solamente pensando en la mina o molestando a la mina, sino con un trabajo de alianzas públicas y privadas. El cambio más significativo que han tenido las municipalidades es pensar en un manejo conjunto, específicamente en el tema de residuos sólidos. Tenemos diversas propuestas de empresas, incluso italianas o extranjeras, que quieren darnos solamente una especie de servicio o solución única y parcial del problema. Pero ya a través del apoyo y sostenibilidad que está dando CISAL en este tema, ya no se está evaluando de esa forma, se está evaluando nuevamente a través de un manejo conjunto, una unión de estas 5 municipalidades, un manejo integral. Los gobiernos locales, los alcaldes han logrado visibilizar a muchas organizaciones sociales que no lo han tenido en cuenta y que son organizaciones de pequeños productores, que sin embargo tienen grandes iniciativas para poder prosperar. Identificamos muchas madres que tenían la habilidad de hacer tejidos locales. Gracias al Fondo CISAL las asociamos, las juntamos, las capacitamos a ellas. Yo creo que con los proyectos de negocio, con los planes de desarrollo social también ellos han aprendido las técnicas de cómo analizar, hacer su diagnóstico y sobre todo de cómo poder seguir unos procedimientos que les ayuden a crecer. Yo me considero empresaria porque yo ya aprendí a hacer mis costos, a buscar mercados, a marketear mis mismos productos que yo tengo, gracias al programa CISAL, que me ayudaron en la asistencia técnica, porque yo no sabía marketearme. Yo ni en mente tenía de que yo me tenía que expresar como presidenta en todos los socios, y he aprendido a expresarme, a soltar, ¿no?, los nervios, el miedo, y he aprendido a valorarme más, porque al principio pues decía, ya, criar los chicos y ayudar al esposo y ya está, ¿no? Pero no, tienes tu libertad, puedes ir a capacitarte. Se ha formado un capital humano a partir de la experiencia del proyecto bastante notable. Varias de las personas que viajaron, que estuvieron liderando los programas de CISAL, esas personas han ocupado o cargos actuales o fueron aspirantes a cargos incluso a alcaldías. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay más liderazgo, hay más participación, hay lideresas que han participado, hasta postulado, ¿no?, una mujer a la alcaldía y quedó segundo puesto, y igual están asumiendo cargos en las comunidades, en las organizaciones. Tuve la oportunidad de viajar a Cuenca, a Ecuador, en la cual tuvimos las experiencias de mujeres indígenas
que pues ellas también tenían el temor de repente de ser presidentas, de tener algún cargo alto, pero que al final lo hicieron. Entonces yo decía, pues si las personas, ellas lo hacen, y yo ¿por qué no puedo hacerlo? Cuando yo regresé, ya regresé con una mentalidad distinta y pues postulé, ¿no?, como alcaldesa para Antonio Raimondi.